Hola, soy Chimo Cerdá, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y en este Polimedia lo que vamos a hacer es hablar sobre cómo se gestionan las texturas procedurales dentro del entorno de Blender. Dentro de Blender somos capaces de definir y de trabajar con texturas, y hay dos tipos de texturas, básicamente podemos resumir en dos tipos de texturas: las texturas de tipo imagen y las texturas procedurales o texturas generadas, que se generan a partir de un algoritmo que se puede definir y que incluso se puede parametrizar. En este Polimedia nos vamos a centrar en estas últimas, en las texturas procedurales, las que nosotros vamos a ser capaces de definir y alterar a través de una serie de configuraciones de parámetros. Y los objetivos que nos vamos a marcar son los siguientes: vamos a definir las texturas procedurales, vamos a aplicar las texturas a un material, de la misma forma que se aplica una textura en general, vamos a configurar los parámetros de una textura procedural y vamos a contemplar el resultado de esta textura general, esta textura generada en el panel de preview. Las texturas procedurales son un tipo, de hecho si miramos en el desplegable, cuando generamos una textura, en el desplegable que aparece en Blender, el mayor número de tipos de textura que vemos ahí son texturas procedurales. De hecho, si nos fijamos, si vamos viendo, básicamente las procedurales, que son aquellas que estarían marcadas con esta especie de patrón de ajedrez, estas blends, clouds, son la mayoría. Solamente aparecen, que no sean procedurales, estas dos que aparecen aquí, el Environment Map y el Image of Movie, ¿vale? Que serían las que corresponderían a texturas de tipo imagen, ¿vale? Todas las demás son texturas procedurales, son texturas que se generan mediante la aplicación de un algoritmo, y al generarse precisamente a través de un algoritmo tienen varias características que los definen. En principio, se puede trabajar con ellas sin necesidad de hacer un unwrap, sin necesidad de generar las coordenadas UV. Además, ¿por qué se hace eso? Porque Blender nos da la posibilidad de hacer un mapeo de esta textura automáticamente sobre el objeto con el que estamos trabajando. Tendremos menor control en este caso, digamos en el caso de emplazamiento, pero que sí que vamos a tener mayor control sobre la generación de la textura en sí, porque cuando nosotros tenemos una imagen, la imagen que tenemos es la que tenemos, es la que nos han suministrado, la que nos ha dado el ilustrador o la que nos ha dado el que haya pintado la textura. Sin embargo, aquí sí que vamos a poder alterar. Si tenemos un ruido, podemos hacerlo que sea más grueso, más fino. Si tenemos unas nubes, podemos hacerlas también más pequeñas, más grandes, con más ruido, con menos ruido. Es decir, que tenemos mayor control sobre la imagen que se genera, la podemos alterar e incluso la podemos alterar en tiempo real o en tiempo de ejecución, y por otro lado, lo que perdemos la posibilidad es a la hora de hacer el mapeado. Digamos que seleccionamos un tipo de mapeado y ese mapeado ya es. Digamos que las texturas procedurales se asocian más a aspectos generales o texturas completas que a detalles en sí. No sería adecuado, por ejemplo, si nosotros tenemos un modelo de una casa, no sería adecuado generar una textura procedural para poner la puerta, la ventana, para poner el balcón donde nosotros interese. Eso es claramente algo que corresponde a una textura de tipo imagen, ¿vale? ¿Qué sería una textura procedural? Pues si nosotros queremos envejecer el objeto, si le queremos dar un ruido, si le queremos dar una capa de óxido, si queremos darle una textura de ladrillo, por ejemplo, o una textura de tipo madera que se aplique a todo. Es decir, que digamos, serían para más cosas generales y no tanto a detalle que nosotros podamos definir sobre una imagen. ¿De acuerdo? Muchas de ellas nos dan muchas posibilidades, también de introducir un ruido, etcétera, pero a partir de ahora vamos a verlo ya directamente en la práctica. Partamos de un caso normal en el que tenemos un objeto, ese objeto tiene un material, este material primero, y vamos a definir aquí una textura. ¿Y cómo generamos esa textura procedural? Pues lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí y hacer este desplegable que se pone type, ¿vale? Aquí tenemos acceso a todas estas, que son básicamente las que hemos visto hace un momento, ¿vale? ¿Qué tendríamos? Pues fijaos, en el tipo type tenemos textura de tipo madera, datos de voxel, ruido Voronoi, estucado, densidad de puntos, océano, ruido, mass grave, o sea, tenemos muchas posibilidades, ¿vale? Vamos a generarnos un par para ir trabajando con ellas, ¿vale? Y veremos aquí, pues por ejemplo, la textura de tipo clouds.
En la textura de tipo Clouds, lo primero que tenemos que hacer enseguida es venirnos aquí al panel de Preview, si queremos hacerlo incluso un poco más grande para verlo. Nos vemos al panel de Preview. Yo ahora mismo tengo fijada la mona Susana y veo cómo se está aplicando esta textura sobre la mona Susana, pero lo podría hacer, pues, por ejemplo, sobre un cubo o sobre una esfera, lo que a mí me interese, o digamos, lo más similar al objeto que yo esté modelando en ese momento, ¿vale? Eso por ahí. Y luego viene la parte interesante a la hora de... de momento voy a comprimir el panel de Preview, porque me interesa que nos centremos en este panel que aparece aquí, que pone Clouds. Si os fijáis, este panel tiene el mismo nombre que la textura que nosotros estamos generando. Imaginaos que ahora yo digo, no quiero Clouds, quiero un Blend, ¿vale? Fijaros cómo este apartado de aquí ha cambiado y ha cambiado su nombre a Blend. Vuelvo a Clouds y tiene su nombre Clouds. Me voy a Magic, por ejemplo, y aparece aquí Magic. ¿Veis cómo va cambiando? Y además van cambiando los parámetros que aparecen ahí. ¿Por qué es eso? Bueno, pues porque este es el panel sensitivo, el panel de contexto, en el que me va a permitir a mí configurar los distintos parámetros de la textura que yo estoy generando, de la textura procedural. Digamos que aquí estoy seleccionando un algoritmo, el algoritmo Clouds, y ese algoritmo me deja una serie de parámetros accesibles para mí. ¿Dónde configuro los parámetros? Pues precisamente en este apartado que tengo aquí. ¿Y cómo veo yo esos parámetros? Fijaros, pues si yo ahora expando y me veo el preview, ¿vale? Puedo ver cómo tiene efecto cada uno de los parámetros que yo estoy afectando. Pues por ejemplo, para generar la textura Cloud, vamos a mirar de momento aquí en la parte de la izquierda, no miremos la parte de la derecha, porque la parte de la derecha después ya sería aplicado sobre el objeto, ¿vale? Vamos a ver que podemos hacer unos clouds de escala de gris o de colores, ¿vale? Eso es uno de los posibles parámetros, o bien colores o bien escala de gris. El ruido que le aplico puede ser un ruido hard, fijaros qué tipo de ruido más agresivo, ¿vale? O un ruido más suave. La base del ruido, pues puedo hacer un ruido de celdas, un ruido de Voronoi, ¿vale? Puedo hacer un ruido de tipo, hay varios tipos de Voronoi, ruido Perlin, podemos saber, fijaros cómo esa base, la base que nosotros, pero en este caso vamos a hacer la base de Blender original. Pero además, luego podemos configurar los parámetros numéricos. Fijaros que con el size yo voy aumentando el tamaño de las supuestamente nubes que aparecen por ahí, ¿vale? Un parámetro nabla, ¿vale? Que me va a permitir también configurar, y luego el parámetro de configuración de profundidad. Como vemos, el parámetro que más está afectando es el parámetro este de size, el tamaño que nosotros estamos generando, ¿vale? Esto va a cambiar para cada uno de los algoritmos que nosotros estamos aplicando. Si ahora, por ejemplo, nos venimos aquí y decimos, pues vale, ahora no quiero clouds, ahora quiero otro de tipo Magic, por ejemplo, fijaros a la textura que se está haciendo, fijaros que Magic solamente tiene dos parámetros, tiene el parámetro depth y el parámetro turbulence. Cambiando la depth, vemos cómo va cambiando, ¿vale? Vamos cómo va cambiando el patrón generado, y también la turbulencia me va dando pues estos vórtices que aparecen o estos vórtices que no aparecen, y vemos cómo se está aplicando sobre el objeto. Otro tipo de textura, pues por ejemplo, de textura tipo ruido, ¿vale? Tenemos aquí un ruido, ¿vale? El ruido simplemente es ruido. Aquí fijaros que llega hasta el punto de que desaparece, está desapareciendo este panel que teníamos aquí. Otras texturas, pues de tipo, pues no sé, el tipo estucado, ¿vale? Pues el tipo estucado, fijaros que se parece muchísimo a las nubes que decíamos ahí, pero también las podemos configurar y también aparecen distintos tipos de resultado. ¿Ven? Como vemos, hay una gran variedad, hay un gran tipo de posibilidades y que están a nuestra disposición para que podamos generar pues la textura que a nosotros nos interese. Bien, pues con esto llegamos al final, hemos definido una textura procedural, hemos aplicado esa textura al material, hemos configurado los parámetros de una textura procedural, cada una en función de lo que presentará unos parámetros, y estamos contemplando el resultado de la textura generada en el panel de preview. Con eso terminamos este objeto de aprendizaje. Muchas gracias por la atención.